Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queremos traerles a ustedes un documental con 3 videos que publicamos en el pasado, que conectan todos en un mismo tema, el agua. Inicialmente hicimos un video de una área en Estados Unidos, de una tribu llamada Cherokee. Muchos recuerdan ese nombre tal vez relacionado con ropa, me parece que pantalones, ¿no? Pero realmente el nombre proviene de una de las tribus de Estados Unidos muy conocidas y históricamente reconocida, que son los Cherokees. Resulta ser que en el área de Tennessee, como vamos a ver en los videos, por un asunto de proyectos de represa, una parte con arquitectura antigua de ellos es cubierta por agua, es cubierta por un río. Pero antes de que el río se cubriera o esa área se cubriera en agua, hay fotos de lo que estaba antes, y lo que revelan pues es muchísimas estructuras como tipo fuertes y otro tipo de cosas antes de ser rellenada con agua, ¿no? Entonces este asunto de los proyectos de represa los tratamos en función a como que hay una redistribución de aguas. Donde no había agua ahora hay que llenar con agua, ¿no? Entonces este tema nos llevó a seguir indagando y nos llevó a otro tema con el agua, que es el agua subterránea. Porque sabemos que el agua de los ríos quizá viene de una naciente, de una montaña, o es parte de las precipitaciones, pero también hay aguas subterráneas que tienen mucho que ver en dónde están ciertas estructuras como iglesias y catedrales y otro tipo de templos. Entonces, aunque los dos temas parecieran no tener relación, sí encontramos una relación, porque entonces el hacer proyectos de represa para desviar aguas y buscar aguas subterráneas podría ser parte de una misma agenda, y es lo que queremos hacer en este documental: unir estos tres, dejar acá la información pues conectada en un mismo tema, proponiendo preguntas de que realmente estos puntos donde el agua nace o el agua se distribuye es parte de una agenda en este momento de redistribución de las manos de quien va a controlar el agua. Pero sin más preámbulo, acá están estos 3 videos relacionados al agua que hemos publicado en el pasado. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les vamos a hablar de la tribu Cherokee acá en Estados Unidos. Una tribu de nativos que al parecer fueron movidos de su lugar, movilizados hacia el oeste del país, y obviamente en esta historia está mezclada pues las supuestas guerras que han ocurrido en este país. Igual quería presentar esto hoy basado en un video que vimos del canal de habla inglesa Adapt 2030. Le agregamos algunas cosas importantes a manera de contexto para nosotros en Latinoamérica, y obviamente como vayamos presentando creo que vamos a encontrar correlaciones con Latinoamérica también y otros países. Si vemos el mapa de Estados Unidos en este momento con Google Earth, hay 2 cosas que nos llaman la atención. Una de estas es esto, ¿verdad? Por acá, esto es lo que se llama el río Mississippi. Podemos ver que el relieve nos dice que algo podría haber pasado ahí, incluso cataclísmicamente o desbordamiento del río. Hemos escuchado teorías de que antes el río quizá era más ancho y quizás se esparció, se secó y solamente quedó lo que ahora conocemos como el río Mississippi. O sea, la marca en el relieve nos dice mucho, ¿no? Después, al otro lado del Mississippi, como en el este, está esta marca que empieza desde Nueva York. O sea, una marca, y coincidentemente es la marca limítrofe con estados. O sea, que una marca de este tipo de relieve sea la que decía un límite entre un estado y otro, nos llama la atención, pero sí levanta sospecha de que eso tuvo que haber sido algo cataclísmico o incluso de inundación, o qué sé yo, que un río se haya desbordado, todo eso a magnitudes enormes que no nos imaginamos. Lo digo porque los Cherokees estaban situados acá. Esta es la parte donde ellos estaban. Este es el estado de Tennessee. Van a ver que acá vemos más cerca el relieve, cómo fue cambiado, y particularmente por acá pasa un río, el cual vamos a analizarlo en un rato. Pero ahí tenemos las marcas del relieve que no mienten, ¿verdad? Entonces tenemos a Nashville, Tennessee. Tenemos el Mississippi a la izquierda, viene siendo al oeste. Y esta parte al este. Ok, aquí hicimos unas marcas que las vamos a ir desarrollando. Ese es donde estaba
la mayor concentración de la tribu Cherokee. Después, en 1812, 6 meses antes de esta supuesta guerra, tenemos lo de los terremotos de la Nueva Madrid. Este es un documento del gobierno local de este pueblo en Missouri, que se llama Nueva Madrid, explicando lo que ocurrió. Y van a ver acá que es muy revelador. Dice que sobre la base de la gran área de daño, 600.000 kilómetros cuadrados, el área extendida de perceptibilidad, 5 millones de kilómetros cuadrados, y los complejos cambios fisiográficos que ocurrieron, los terremotos del valle del río Mississippi de 1811 y 1812 se ubican como algunos de los más grandes en Estados Unidos desde su colonización por los europeos. El área de fuerte temblor asociada con estos choques es de 2 a 3 veces mayor que la del terremoto de Alaska en 1964 y 10 veces mayor que la del terremoto de San Francisco de 1906. O sea, la intensidad de esta actividad sísmica rebasa cualquier registro en Estados Unidos, y como pueden ver en este pequeño mapa es casi que toda la línea del Mississippi con un montón de destrucción, particularmente 6 meses antes de supuestamente esta guerra, y que después nos dicen que hubo un periodo más o menos de 30 años donde habían 2 economías separadas o 2 desarrollos separados. ¿Será que el río los separó y no podían comunicarse? Y parte de su desarrollo fue ver cómo cruzaban de un lado para otro. Sin embargo, otros eventos vinieron, por lo menos ahí en 1860, como explicamos en el video de las batallas o cataclismos, que quizás se los hizo un poco más difícil y tuvieron que volver a reorganizarse. Este terremoto, voy a leerles brevemente cosas, pero es bastante intenso. Dice acá que desde el 16 de diciembre de 1811 hasta marzo de 1812 hubo más de 2.000 terremotos en el centro del medio oeste y entre 6.000 y 10.000 terremotos en el Bootheel de Missouri, donde se encuentra la Nueva Madrid, cerca de la unión de los ríos Ohio y Mississippi. Hay cosas de este terremoto, fueron varios. Hubo 3 fuertes o intensos el 16 de diciembre de 1811, el otro fue el 23 de enero y el tercero fue el 7 de febrero. Dice en los reportes que el Mississippi corrió al revés. Vean la fuerza de supuestamente este cataclismo, ¿verdad? Por acá también nos hablan de que se vieron luces desde el suelo, salió humo del suelo también, truenos distantes y fuertes explosiones acompañaron a los terremotos. El asunto es que en 1812 ocurre esto, pero en 1830, más o menos un poquitito más de 15 años, Estados Unidos lleva a cabo esta ley que se llama Ley de Traslado Forzoso de los Indios, en 1830, una ley aprobada por el Congreso número 21 de Estados Unidos para facilitar el traslado de las tribus amerindias que vivían al este del Mississippi a terrenos más al oeste. Entonces, interesante que nos hablen de que querían pasar indios de un lado a otro. ¿Será que el Mississippi pues había sufrido un gran daño y era muy difícil traspasarlo? O sea, estas cosas del suelo, de los cambios en relieve a causa de cataclismos o incluso de clima, usualmente no son ligados a la historia, estas épicas victorias de un bando con otro bando, ¿verdad? Así es que después de la historia, ya que vemos cómo los indios en Estados Unidos son trasladados al oeste del río Mississippi, vamos a hablar de los Cherokees finalmente. Este es un retrato de ellos de 1762 por los británicos. Al ver esta foto, lo que más me pone a mí a pensar es que eran gente que se ve avanzada, se ve como sabios, no se ven como menos, como quizá ahora la historia los pone a ellos. Interesante que incluso se ven un poco más, no sé, un poco más altos que el británico ahí, pero eso es algo a considerar. Estas personas quizá fueron personas muy establecidas y que por alguna razón no pudieron seguir, algo les pasó. Puede ser un asunto cataclísmico, por lo menos esa es mi teoría. Pero bueno, esos son los Cherokees en retrato. Por acá hay un mapa donde nos dicen que ese era el área donde estaban, ahí más o menos como a la derecha del río Mississippi, en esta parte de donde ahora está el estado de Tennessee. Así era toda la nación Cherokee en Estados Unidos. Luego se hizo más pequeña a este espacio y después dice acá que antitos de la ley de moverlos al oeste solamente tenían este espacio. ¿Será que tenían solo este espacio porque algo pasó en las tierras y no pudieron sobrevivir y que no nos están contando? Hay un mapa que comparte el canal ADAP 2030
de 1978, estamos hablando de unos 40 años. Algunos puntos, o la mayoría, están en el río, están en el agua. Son puntos que fueron sitios cherokees, que ahora están bajo el agua. Y van a ver que acá hay más. Algunos están como al borde de la tierra, otros en el agua, con sus nombres y todo, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en una área donde, si ustedes ven acá, está la autopista pasando y está una fortaleza o un fuerte que se llama Fort Loudoun. Eso fue hace 40 años. Ahora, voy a comparar esto con el mapa de Google Earth para que vean que hay una similitud. Aquí tenemos el Fort Loudoun y acá tenemos los sitios. La calle o la autopista que cruza, y acá tenemos la calle que cruza. Después tenemos otro mapa, un poco más antiguo, de 1762. Como pueden ver, está con el río como de arriba hacia abajo en dirección, con los sitios más importantes. Está la fortaleza que les estamos hablando, Fort Loudoun, está a la derecha del mapa. Entonces vamos a hacer que Google Earth nos ponga la fortaleza, que vendría a ser así más o menos. Tenemos a la fortaleza como mano derecha del agua, y acá está a mano derecha. Como pueden ver, abajo de ella había una isla que vamos a hablar de ella, se llama Great Island o Rose Island también. Sin embargo, lo que nos da ahora el mapa es que es simplemente río, ¿no? De hecho, muchas de estas áreas están cubiertas por agua. Ahora, en relación a todas estas áreas cerca de la autopista, tomamos algunas imágenes del canal ADAPT 2030 explicando lo que pasó. Por acá tenemos que el río Little Tennessee, que fue ese río que estamos hablando, de donde estaban los Cherokees. Entonces, en este río nos hablan de que hay un sitio histórico que se llama Ice House Bottom. Es un sitio arqueológico de antigua ocupación humana que se encontraba a lo largo de la orilla sur del Little Tennessee, antes de la construcción de la presa. Vamos a hablar de eso. Es interesante que segunda mitad del siglo XX hubo muchos proyectos de construcción de represas en muchos países. Por ejemplo, la presa Caracol en Guerrero, México, 1986. La represa Yacyretá en Argentina, que viene siendo 1983. Y por ejemplo, de donde soy yo, Costa Rica, hay una represa en Cachí que se construye en 1966 y es terminada en 1978. Esta represa en Estados Unidos fue más o menos creada en 1979, porque este lago es creado a causa de ella. Dice que Ice House Bottom es un sitio arqueológico de antigua ocupación humana. El sitio estaba ubicado inmediatamente aguas abajo de la base de una colina empinada conocida como Rock Crusher Bluff. Ahora, en el mapa, esto está acá. Si nos vamos a las coordenadas que nos dan, debería estar ahí en el agua y ya no está. Ahora, hay fotos antes de que esto estuviera lleno de agua. Bueno, eso es un mapa antiguo también, donde vemos que se confirma la ubicación de la casa ahí en el borde del río, muy cerca de la fortaleza. Esto es una excavación del sitio antes de que construyeran el lago y la represa. Se ve que, por ejemplo, vean la altura de la piedra ahí, más lo que encontraron. No se puede ver a ciencia cierta qué es, pero son como monolitos quizá. Podríamos asumir que fueron usados, no sé, para el sol, para observación celeste. El asunto es que esto es ahora esto. Está ahí abajo en el agua. Pero tuvieron el tiempo de enseñarnos fotos de la excavación antes de la construcción del lago. Después, dice por acá, como les expliqué, así se ve ahora. Debajo de ese lago están estas edificaciones que encontraron en la excavación de los 70s. Después hay otro lugar que se llama Chote. Aquí está como al frente de la fortaleza, un mapa más o menos de 1765 también. Y vamos a ver que Chote en el mapa, acá arriba. Chote ahora es esto. Solamente hay un pedacito de lo que quedó, quizá lo más alto del terreno. Eso es Chote. Vean que queda como en una tipo península, pero acá era todo un terreno y había una gran metrópolis. O sea, metrópolis nos habla de que el número de habitantes era enorme y podían estar ahí, pero ahora solamente eso. Muy posiblemente todo ese terreno se llenó de agua a causa de la construcción de esta represa. Luego, esto fue interesante porque en esos sitios de Cherokees, antes de la construcción, ven que acá la fecha es 1926, se vieron estos montes de tierra
donde la gente de ahí al parecer cultivaba. Dice que estaba bajo cultivación. Esto de como pequeñas colinas siempre nos sugiere que algo hay debajo, pero que está cubierto de tierra, con la propiedad de que pueden pues producir plantas, ¿no? Y que crezcan. Después otra foto por acá. En esos mismos sitios de construcción van a ver la altura de la que estamos hablando de estructuras. O sea, ven la altura normal de una persona normal, ¿verdad? Y lo alto que sería este nivel con este otro nivel. Ahí donde estaban supuestamente excavando, y aquí se pueden ver como una línea con otra, o sea, una estructura geométrica muy detallada. Ahora eso está bajo el agua en esa área. Después, esta fue la más interesante en todo este estudio. Dice acá que las exploraciones arqueológicas empezaron en esta fortaleza, al Fort Loudoun, en 1950, pero no fue completada excavándose hasta el 70. Esta es una vista aérea donde vemos, es difícil notarlo por el color, pero se ve que es una piedra, unas figuras bien hechas, un detalle muy llamativo, con muchas marcas, y supuestamente esto fue que lo excavaron de la tierra, o sea, limpiaron toda la tierra. Aquí tenemos un acercamiento del lugar donde se puede ver que es bastante grande. Sin embargo, ¿qué hicieron? Al parecer echaron tierra encima y construyeron una réplica. Vamos a ver acá. Aquí hay una foto de la exploración de esto. Al parecer esto debería ser parte de toda la estructura de la fortaleza, pero cubrieron y prepararon el terreno para disque hacer una más pequeña, que va a ser el sitio histórico que todos ahora pueden visitar en el lugar. Vamos a ver por acá. Es una foto mientras construían el sitio simbólico moderno de esa estructura. Acá abajo debería estar lo que fue, pero está oculto. También los amigos de ADAPT 2030 hacen una buena observación por acá. Van a ver que las líneas del río son muy rectas. Entonces, por ejemplo, ellos hacen acá una alineación de que ¿por qué el río tiene una alineación, una delimitación así tan recta, ¿no? Y acá también se puede notar que hay una delimitación. Si lo hiciéramos, por acá nos van a mostrar que incluso a nivel de altura y relieve hay marcas. Por ejemplo, van a ver por acá, bueno, también detectan la presencia de como de una semiesfera ahí, una cúpula, y también marcas paralelas en el terreno, aludiendo que quizá puede ser como un triángulo por acá, otro triángulo. Esto es antes o durante la construcción de la represa y el redireccionamiento del río. Ahora, este canal de ADAPT 2030 hizo algo muy interesante. O sea, se fue al Google Earth y estaban tratando de, bueno, si esto fue una fortaleza grande, podríamos trazar en lo que queda ahora el terreno del río lo que pudo haber sido, con lo poco que tenemos ahora que está arriba del agua, ¿no? Por acá lo completaron, más o menos, ahí. Me pareció muy interesante. Esto es en nuestros países, quizá si hay una área de ríos donde hubo quizá un sitio arqueológico, este tipo de ejercicio es una buena idea como para imaginarnos. Si hay mapas o diseños del lugar antiguos y ya no están, sería bueno como para trazarlo. Esto me pareció una excelente idea. Y después hay un sitio más, se llama Mialoco. Vamos a buscarlo acá en el mapa. Aquí está, del área de la fortaleza. Como pueden ver, nos lleva al agua. Está sumergido. Y lo sabemos porque en el sitio nos dicen que el término Mialoco proviene de la palabra cherokee para gran isla. Este nombre se refiere a la situación de la aldea en y adyacente a lo que ahora se conoce como Rose Island, que era la isla más grande del río Little Tennessee antes de la creación del lago Tellico. Si nos vamos a los mapas que les enseñé al principio, esa es la isla que nos están hablando. En esta dirección era rodeada por el río. Vean que habían hasta casas y todo ahí, al frente también. Sin embargo, dice acá que ahora nos dice que esa isla estaba antes al otro lado de ese puente. Ya no está. Lo que ahora hay ahí es el lago o el agua que lo sumerge, ¿no? Pero bueno, esto está así. Son las fotos que vemos de lo que queda ahora. Como les dije, esos proyectos de represas en nuestros países que quizá fueron hechos en la segunda mitad del siglo XX, fueron probablemente proyectos donde nuestros gobiernos tuvieron que decidir, y obviamente que iban a decidir a borrar evidencia de quizá sitios históricos importantes en esta búsqueda de la historia. Y pues quería compartirles esto de la nación Cherokee, que me pareció muy interesante
y que el mapa de Estados Unidos nos revela bastante, y probablemente en nuestros países encontraremos paralelismos con esto. Esta marca donde estaban los Cherokees antes, porque fueron movidos hacia el oeste, el relieve nos dice mucho, y al lado de acá el río Mississippi también nos dice mucho, sabiendo que en 1812 el terremoto de Nueva Madrid hizo que este río fuera para su dirección opuesta y que ya ha destruido, se dice que 5 estados. And here's the other thing, because I also, I'm in a lot of meetings on foreign policy. For years and generations, wars have been fought over oil. In a short matter of time, they will be fought over water. So when we think about building up our economy around our infrastructure on something like water policy, it's literally about jobs. It's about the fundamental source of life that Tammy Duckworth was talking about. It will sustain life. And it's about strengthening up our nation around a commodity that is a precious commodity. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos esta noticia muy reciente. En el momento que leímos este artículo tenía 15 horas de publicado en la BBC y pues está muy conectado a otras indagaciones que hemos estado haciendo y que continuaremos hablando acá en el canal, que es lo del agua. Cómo lo vimos con las declaraciones de la vicepresidenta de Estados Unidos. Independientemente de los dimes y diretes de los políticos, que personalmente pienso que son simplemente marionetas que siguen una agenda, cuando expresan algunas cosas y que podemos leer entre líneas, podemos poner como un cierto radar para identificar a dónde es que va la agenda. Si ya no van a pelear por petróleo, sino por agua, entonces quiere decir que el agua va a tomar un rol muy importante en los próximos años. Creo que hemos hablado también en el canal de la redistribución de aguas, y esta noticia que sucede en Italia, que ya les vamos a leer un poco más de detalle y conectarlo con otras cosas, llama la atención. ¿Por qué? Porque hay algo sumergido que se revela, y vamos a ver la agenda detrás de quitar el agua, porque es un lago artificial. Dice por acá, aquí está la foto del lugar. En este momento se ve como la torre Lago Recia en Italia. Los trabajos de reparación en un embalse en Italia han revelado los restos de un pueblo que había estado sumergido durante décadas. Nos dicen que es de reparación, nos dicen que es de mantenimiento, pero vamos a tratar de indagar un poco más en esto. Dice, el lago Recia, en el norte del país, es mejor conocido por el campanario de la iglesia que emerge de sus aguas heladas. La escena icónica incluso ha inspirado un libro y una serie de Netflix. Pero con el lago drenado temporalmente, los lugareños han podido ver los rastros finales de Curón, un pueblo que alguna vez fue el hogar de cientos de personas antes de que se inundara para crear una planta hidroeléctrica en 1950. Aquí tenemos una foto de cómo se ve el lago ahora, sin el agua particularmente, pero dejemos esta idea por acá, hidroeléctrica. Publicamos un video acá en el canal de los Cherokees acá en Estados Unidos, en la parte de Tennessee, donde varias estructuras arquitectónicas del pasado de la civilización antigua, básicamente que fueron sumergidas por un proyecto de represas, lo cual me hace pensar que quizá hay un momento en nuestra línea de tiempo donde los gobiernos, no sé si es por un asunto forzado de la naturaleza, tienen que moverse a construir proyectos de plantas hidroeléctricas que igual vimos también en otros videos atrás, que coinciden como etapas en el tiempo en que varios países alrededor del mismo tiempo van y construyen represas. Ahora, el hecho que haya una represa aquí en Italia en 1950, vamos a ver ya a manera de tiempo qué podemos indagar y qué podemos deducir con esto. Construyen una presa hidroeléctrica probablemente a causa de la presión y la demanda natural de agua. Quizá la cantidad de agua cae más en cierto tiempo, en cierto ciclo. Y si analizamos 1950, estamos hablando de 70 años, en que una oleada de agua o más cantidad de agua, o inviernos en este caso,
más fuertes o severos caen de una manera cíclica. Bueno, acá está la foto que les comentaba. Después dice por acá el lago Recia o Regency, como se le conoce en alemán, se encuentra en el Tirol del Sur, la región alpina que limita con Austria y Suiza. Aquí tenemos el área, según Google Earth, de ese lago Recia. Se me hizo muy interesante que es difícil ver desde arriba de dónde viene el agua, si viene de un río o está subterráneamente. Por acá hay una abertura que pareciera que es río que cae, ¿no? No tenemos como más una vista más cerca, pero pareciera que ese río entonces alimenta el lago, ¿no? Ahora, ven acá que también hay un pueblito que está a la mitad de dos lagos. Bueno, este está más grande que el otro, pero esa es más o menos la situación geográfica en las montañas, donde acá, al parecer, en esta parte del lago había una ciudad y que por un proyecto de aguas hidroeléctricas fue cubierto por agua. Volvamos al artículo, dice por acá: las fotos compartidas en las redes sociales muestran escalones, sótanos y paredes en lo que normalmente sería el lecho del lago, cerca de la torre de la iglesia más reconocible del siglo XIV. Luisa Azzolini, quien es de la región, tuiteó que era una sensación extraña caminar entre los escombros de la antigua aldea, que esta foto llama mucho la atención, porque estamos entonces hablando que hay un agujero ahí, fueron puertas quizá, entrada a algo que está por adentro, estamos hablando de un nivel más bajo. O sea, si esta agua es controlada, ¿por qué no se ve como que agua hay ahí? Puede ser que sí, pero como les dije, fue un artículo reciente, esto se acaba de hacer unos días atrás. Dice por acá que el pueblo de Curón se perdió en las aguas en 1950, cuando las autoridades decidieron construir una presa y fusionar dos lagos cercanos, a pesar de las objeciones de sus residentes. Más de 160 casas quedaron sumergidas y la población de Curón se desplazó, aunque algunos decidieron permanecer en la nueva aldea creada en las cercanías. Hoy en día el lago es popular entre los excursionistas en verano y los visitantes en invierno pueden caminar a través de la superficie helada para llegar a la aguja. Entonces, como pueden ver, y los videos que encontramos de una fuente italiana nos muestra pues el estado de este lugar supuestamente en mantenimiento. Si es un lago artificial, al parecer ellos tienen el control de vaciar el agua y de volverla a poner. Ahora, ¿por qué se vacía un lago? ¿Será que necesitan el agua para otras cosas? ¿Será que esperan por agua venir como pasó hace 70 años en Italia? Y para cerrar, queremos hablar del agua artesiana y el agua lo que es subterránea. Si nos devolvemos a las palabras de Kamala Harris, donde se habla de que la guerra va a ser por agua y ya no por petróleo, creo que estamos hablando de dos frentes. La cantidad de agua caída a nivel de lluvia, a nivel climático, más en unas áreas que en otras, y el agua que está subterránea en acuíferos, lo cual es un tema que yo no conocía y hasta hace poco me metí por un asunto de los parques de diversiones. En San Antonio, Texas, hay un parque de diversiones y aunque no esté cerca de un río, lo que me llamó la atención es que está sobre uno de los acuíferos más grandes de Texas. ¿Coincidencia? Bueno, ustedes pueden juzgar ahí. El asunto es que cuando vamos a averiguar más de los acuíferos, dice por acá que el agua artesiana en realidad no es diferente de otras aguas subterráneas, excepto por el hecho de que fluye hacia la superficie de la tierra, porque la presión de las rocas subterráneas la fuerza a salir a la superficie. Pero hacer que el agua fluya hacia la superficie de forma natural es una forma práctica de aprovechar los recursos de agua subterránea. Entonces vemos acá en la foto que el agua como que sale a flote porque hay como un tipo de pozo que no hace que estalle o que explote hacia arriba, sino que se mantiene a nivel. Por acá dice que tal vez usted haya escuchado anuncios de compañías de agua que quieren venderle agua potable de pozo artesiano. ¿Es esta agua diferente de otras aguas embotelladas que se toman de manantiales? Puede que el agua no sea diferente, pero llega a la superficie de la tierra de manera un poco diferente.
El agua subterránea en los acuíferos, entre capas de roca poco permeable, como arcilla o pizarra, puede estar confinada bajo presión. Si un acuífero tan confinado es explotado por un pozo, el agua se elevará por encima de la parte superior del acuífero e incluso puede fluir desde el pozo a la superficie de la tierra. Se dice que el agua confinada de esta manera está bajo presión artesiana y el acuífero se denomina acuífero artesiano. La palabra artesiano proviene de la ciudad Artois en Francia, la antigua ciudad romana de Artesium, donde se perforaron los pozos artesianos fluidos más conocidos en la Edad Media. El nivel al que se elevará el agua en los pozos de entubado hermético de los acuíferos artesianos se denomina superficie potenciométrica. Ahora aquí hay un gráfico muy interesante que se los voy a mostrar en pantalla de lo que es un sistema acuífero con pozo artesiano. Aquí se nos habla que puede haber como un tipo lago, pero debajo del lago hay toda una fuente de agua y luego tenemos capas de diferente espesor, tipo, pero con cobertura de tierra. Entonces podemos tener una montaña donde no sabemos, o probablemente ellos sí saben, los de élite, que hay una fuente, un agua subterránea. Entonces donde haces excavación del pozo, así será la presión del agua. Por ejemplo, acá dice que el pozo artesiano sería perfecto a esta altura porque el agua entonces saldría solita, sin mucha presión, para ser extraída. Pero si hacemos un pozo cerca, digamos, del lago, lo que va a hacer el lago es hacer como tipo fuente. Entonces, este es un tema que me ha llamado la atención porque quizá estaremos hablando de que en los próximos años la extracción de agua subterránea podría ser la nueva narrativa, ya no más petróleo. Pero bueno. Durante 3 días, la muñequita desaparecía en el baúl y reaparecía junto al manantial sobre la roca. Al 4.º día, Juana entregó la imagen al cura párroco. Al día siguiente, cuando el padre Alonso abrió el sagrario, vio con sorpresa que de nuevo la imagen había desaparecido, para ser reencontrada por Juana en el mismo lugar, ahí donde la Virgen quería estar, sobre la roca y cerca del manantial. Así fue entendido, y entonces el pueblo construyó un pequeño templo, donde hoy se levanta la Basílica de los Ángeles. Junto a la piedra del hallazgo de la Virgen de los Ángeles está esta losa de vidrio, que si la quitamos nos encontramos con estas 6 gradas de mármol angostas que quedaron de la antigua basílica después del terremoto de 1910. Al final de estas gradas llegamos hasta la naciente de agua, esa agua que para muchos es bendita por venir de la Virgen de los Ángeles. Hay ocasiones en que puede bajar el caudal, hay otras ocasiones en que va a crecer. De hecho, hace unos años atrás creció tanto que no estaba ya en la 6ª grada, sino que superó la 1ª grada y rebalsó y la zona ahí se inundó, que vino el cuerpo de bomberos a sacar el agua. Antes del terremoto de 1910 había una estructura metálica que marcaba la distancia desde donde las personas podían sacar el agua bendita, pero era tanta la cantidad de fieles que llegaban que decidieron canalizarla y hacer la pilita. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Después de publicar nuestro video del pueblo que emergió de las aguas en Italia y hablar de acuíferos, un suscriptor nos comentó lo siguiente. Eso me hizo pensar en la leyenda que se cuenta en Costa Rica, de donde soy, para explicar la naciente de agua que hay debajo de una basílica. Como vieron en el video introductorio, la Iglesia Católica usó esta historia ficticia para explicar la razón por la que se construye la basílica. Sin embargo, decidimos indagar si hay más historias de templos que estén conectados a nacientes de agua o acuíferos, y los hallazgos fueron sorprendentes. Estamos seguros que deben de haber más historias en otros países, pero les presentaremos lo que encontramos para esta investigación. Queremos empezar con esta iglesia en México. Se llama la Iglesia de Quechula, en Chiapas. Dice por acá que se construye hace 400 años. Nos llamó la atención
que estamos hablando de ese ciclo de 400 años. Algo pasa y vuelve a construirse algo, o vuelve quizá algo a redescubrirse y se pues cambia la fachada, ¿no? Ahora, lo más interesante es que aún ahora que está así pues inundada, dice por acá que pese a que se construyó y que un ojo de agua la rodea, estamos hablando que esta agua puede ser de lluvia, pero muy posiblemente es subterránea porque nos están diciendo que un ojo de agua la rodea. Dice que esta misteriosa estructura antigua se asoma de vez en cuando la sequía apremia. Ahora hay cosas interesantes de esta iglesia. Por acá dice que cayó en el olvido cuando se construyó la presa en 1966. Este año es muy similar a los años que vimos en Estados Unidos cuando se construye una represa en Tennessee y las arquitecturas antiguas son sumergidas en el agua a causa de la represa. Entonces pasa algo similar en México, en el río Grijalba, que es el segundo cauce más grande de México y cuyo objetivo es nutrir de energía eléctrica a distintas regiones del sur del país. Después de acá nos vamos a ir a la iglesia de San Miguel del Milagro. Está conectado a otra aparición, así como se los comenté con Costa Rica. Qué coincidencia que otra historia creada por la Iglesia Católica nos hable de apariciones. Bueno, dice por acá que el estado de Tlaxcala fue uno de los primeros lugares en donde comenzó a darse la conquista religiosa, teniendo por ejemplo la catedral más antigua de México. Es un fenómeno parecido entre la relación entre la antigua diosa Tonantzin y la Virgen de Guadalupe, quienes comparten el mismo sitio de veneración. Al parecer las antiguas divinidades de Cacastla fueron cristianizadas por la imagen de San Miguel Arcángel. Aquí hay algo que quiero hacer un paréntesis. Esta figura femenina de la Virgen, que todos nosotros estamos muy familiarizados, pareciera que fue una sustitución de otra figura femenina, y esa quizá fue la agenda de la Iglesia Católica. Seguimos, dice por acá que este señor Diego Lázaro tuvo una visión de San Miguel que le habló pidiéndole que comunicara a los lugareños que era voluntad de Dios que en ese lugar se levantara un templo en su honor. Ahora, eso es lo importante. Bendijo la fuente de ese lugar seco en donde se produjo un manantial de supuesta agua milagrosa. Pasó una serie de sucesos hasta que finalmente habló con el obispo y este accedió a levantar el templo después de comprobar que el agua era realmente milagrosa, pues curaba a los enfermos. ¿Será que en cierto tiempo en el pasado, en uno de estos inicios reseteos, andan buscando agua subterránea, la encuentran y quizá la edificación sea como la marca geográfica de que ahí hay recursos? Y lo menciono porque vamos a ver al final cómo está todo esto conectado. Después tenemos por acá la Basílica de Guadalupe, una de las basílicas más emblemáticas de México. Aquí tenemos una foto del lugar, llama mucho la atención. Acá otra foto, esta, Capilla del Pocito, templo ubicado en las cercanías de la falda oriente del cerro Topeyac. Fue construido en 1777 a 1791 y diseñado por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Fue edificado sobre un pozo de aguas consideradas milagrosas. No sé si a partir de acá ya empezamos a ver un patrón. Llamémosles aguas milagrosas. Inventemos una historia ficticia de apariciones o de milagros. Bueno, aquí seguimos, dice: así pronto comenzaron las peregrinaciones al lugar. Gran cantidad de enfermos bebía y lavaba sus heridas en el mismo sitio, por lo que pronto se convirtió en foco de infecciones. Para controlar las epidemias se impidió el acceso directo al pozo y se construyó una techumbre sencilla, pero las peregrinaciones continuaron. Para 1777 se tomó la decisión de construir un templo en el sitio. Pareciera a veces que quizá hubo un tiempo en que se sabía que había recurso natural, en este caso el agua, en tal edificación, entonces la gente venía a recoger su agua o a beberla, ¿no? Los mencionan como enfermos quizá, pero podríamos hasta hablar de gente de élite a venir a aprovecharse del recurso hídrico y después contarnos la historia que pues eran enfermos, ¿no? Aquí tengo otro artículo que habla ya más a detalle. Aquí está la foto de la capilla. Llama mucho la atención, pareciera que está desnivelada en el sentido de que quizá hay más para abajo, hay sótano. Esa puerta se ve un poco pequeña, como lo pueden ver ahí también en la imagen, muy cerca de la basílica. Es como toda esa área en Ciudad de México es considerada pues parte de toda la experiencia de
Virgen de Guadalupe, y está la capilla del Pocito. Dice por acá, su nombre deriva del manantial de aguas azufradas que había antes de la construcción. El 22 de diciembre de 1815, año de gran mínimo solar, acudió a esa capilla uno de los héroes de la independencia de México, José María Morelos y Pavón, a adorar a la guadalupana antes de ser fusilado. Vamos a ver también pues que hay muchas referencias de que estos lugares como iglesias quizá fueron lugares de protección de quizá algún cataclismo, alguna condición climática muy fuerte, y obviamente si hay recurso hídrico pues tiene sentido que sean lugares para quedarse por cierto rato protegiéndose de algo, ¿no? Ahora nos vamos a ir a Ecuador. Se llama Basílica de Baños, el santuario de la Virgen de Baños. Aparte de cumplir su función religiosa, el santuario fue y es el refugio de los baneños durante las erupciones del volcán Tungurahua. Eso me habla a mí de protección, que el templo es de protección. Se considera de esta manera milagrosa, ya que las personas que han logrado ingresar al santuario en este tipo de tragedias han logrado salir ilesas. ¿Será que la estructura arquitectónica es muy avanzada y que permite que ese edificio o esa edificación esté ahí como protección? Pero acá es donde está lo interesante. Pileta. Al lado izquierdo de este santuario se encuentra una pileta por la cual brota agua natural que viene recorriendo las montañas de los alrededores hasta desembocar en este sitio. Entonces, otra conexión más de una edificación donde la Iglesia Católica se da crédito que ellos son los diseñadores, creadores, pero que hay recurso hídrico a la par de ella. Que de Ecuador nos vamos a ir a España. Aquí en España tenemos un lugar que se llama Blanes, y dice por acá, ermita de la Mare de Déu, de la Font de la Salut. Dice por acá que es cercana a una antigua mina de agua documentada en el siglo XIV. La fuente desapareció en 1968 por razones sanitarias y urbanísticas. No sé si también notan el patrón que en los 60s, vimos que en México y en Estados Unidos se construyen proyectos de represas, pero acá en España se cierra la fuente, en este caso hídrica, de esa mina de agua. Dice por acá que todo el mundo puede recoger agua bendita de un gran cántaro, recordando el agua de la antigua fuente. Entonces quizás se cerró, quizás se puede usar en el futuro, bueno, no lo sabemos, pero sí sabemos que en Barcelona, que esto es cerca de Barcelona, hay un acuífero grande donde ya empezó a usarse las aguas subterráneas por un asunto de sequía en 2018. Entonces podríamos asumir que estos lugares podrían ser usados en el futuro también. Vámonos a Francia. Santuario de Lourdes es un conjunto de edificios y lugares dedicados al culto de la Virgen María en Francia. El complejo incluye las basílicas de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de San Pío X, así como la Gruta de las Apariciones, donde la Virgen se presentó ante Bernadette Soubirous, según la creencia católica. Con esto en mente vamos a ir a la historia que nos cuenta la Iglesia Católica con Nuestra Señora de Lourdes. Hay una imagen de ella. Dice por acá que esa señorita Bernadette era una adolescente pobre y analfabeta de 14 años. ¿Por qué nos querrán decir que eran analfabetas? Interesante. Y si tienen ustedes algún comentario al respecto, me encantaría escucharlo. Dice por acá que el 25 de febrero, según testificó Bernadette, la Virgen le dijo que fuera a tomar agua de la fuente y que comiera de las plantas que crecían libremente allí. Ella interpretó que debía ir a tomar agua del cercano río Gabe y hacia allá se dirigió, pero la señora le enseñó con el dedo que escarbara en el suelo. Al excavar en el fango e intentar beber, Bernadette ensució su rostro y sus gestos y apariencia fueron motivo de escepticismo por parte de muchas de las 350 personas presentes, ya que el manantial no se manifestó de inmediato. Sin embargo, poco después surgió una fuente de agua que, hasta el día de hoy, es meta de peregrinaciones por parte de muchos católicos y que ha sido testigo de numerosos milagros. El manantial que brotó aquel 25 de febrero de 1858 produce 100.000 litros de agua por día, de forma continua desde aquella fecha hasta nuestros días. Vemos otro patrón. Pareciera que un grupo quizá buscó dónde estaba la fuente de agua, o en este caso pues
subterráneamente, logran dar con eso y ¿qué hacen? Bueno, hacer una buena historia, una leyenda para que la gente vea que fue con buenas intenciones. Yo lo veo más como quizá estaban de manera de supervivencia, explorando sitios para ver qué redescubrían y cuando encuentran uno, ya saben que en ese lugar van a haber recursos y en este caso el recurso es hídrico. Ahora nos vamos a ir a una diosa celta porque estamos hablando de templos y nos vamos a ir también hasta los romanos. Les voy a leer por acá que varios autores describen en sus obras antiguas diosas célticas de ríos, arroyos y manantiales. Entre las más famosas de estas últimas están la diosa triple coventina, que fue hallada en Carraburg, presidiendo un manantial sagrado situado al lado del antiguo muro de Adriano, que erigieron los romanos como línea defensiva entre el norte de Inglaterra y Escocia. Entonces, creo que estamos viendo otro patrón también, deidades femeninas conectadas a estos lugares sagrados entre comillas, pero que al final de cuentas son lugares con esta marca de un recurso hídrico, el agua, subterráneamente en muchos de los casos, casi en la mayoría. Por acá quiero enseñarles una foto muy interesante. Vemos una estructura románica y el agua ahí. Y dice la leyenda de esto: los baños termales de Bath en el Zoo de Inglaterra fueron construidos por los romanos en el lugar donde los celtas britones adoraban a una diosa acuática llamada Sul o Sulis, espíritu protector del lugar. Las aguas brotan aún y son recogidas en el estanque en ingentes cantidades y cientos de miles de visitantes acuden anualmente al lugar. Este receptorio de aguas sagradas era y es tan importante y conocido que fue incluso mencionado por Ptolomeo en su geografía. Entonces ahí está la foto, estamos viendo un templo a una diosa donde hay una fuente de agua y no estamos hablando de una fuente de esas que tiran, sino que el recurso del agua está ahí abajo. Podríamos asumir que es subterráneo y que está conectado a un acuífero. Eso nos pareció muy importante de compartir acerca de este templo romano y de los celtas. Hace poco este tema estaba muy en boga y cuando estábamos haciendo esta investigación estamos hablando de templos, estamos hablando de aguas subterráneas. ¿Cuál es la situación de Jerusalén? Bueno, nos sorprendimos muchísimo y creo que esto nos va a dar muchas respuestas del por qué hay conflicto ahí. Resulta ser que en el área de Cisjordania está el acuífero más grande de Israel. ¿Coincidencia? Bueno, ahí está el punto para que más o menos sepan, y Jerusalén está acá. Ahora, voy a leerles un poco de historia porque creo que esto del agua subterránea en lugares de religión o de uso religioso explica quizá un encubrimiento que ha estado enfrente de nuestros ojos y quizá no lo habíamos visto antes. Dice por acá la ocupación del agua. En junio de 1967 las autoridades militares israelíes consolidaron el poder total sobre todos los recursos hídricos y la infraestructura relacionada con el agua en los territorios palestinos ocupados. 50 años después, Israel continúa controlando y restringiendo el acceso de los palestinos al agua, a un nivel que no satisface sus necesidades ni constituye una distribución justa de los recursos hídricos compartidos. Después, más adelante, dice que en noviembre de 1967 las autoridades israelíes emitieron la orden militar 158 que declaraba que los palestinos no podían construir ninguna nueva instalación de agua sin antes obtener un permiso del ejército israelí. Desde entonces, la extracción del agua de cualquier nueva fuente o en el desarrollo de cualquier nueva infraestructura de agua requeriría permisos de Israel que son casi imposibles de obtener. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué la obsesión de proteger el recurso subterráneo del agua? ¿Será que va a ser un recurso importante en los años venideros? Y yo creo que sí, porque como comentamos en el video anterior del pueblo emergido en agua, Estados Unidos está hablando de que la guerra ya no será por petróleo sino por agua. Quiere decir que, ¿será que veremos como una transición de recursos y aquellos países que logren acaparar recursos hídricos serán los que pues van a poder sobrellevar mejor las necesidades futuras? Quizá veremos más sequías en lugares donde no había sequía. Hay un acuífero enorme en el lado de Cisjordania. Israel está muy interesado en él y no les está permitiendo a ellos consumir el agua. O sea, ahí podemos hacer básicamente nuestra lógica y saber que hay mucho interés en el agua. Dice por acá en este otro artículo que encontramos, sitios arqueológicos de Jerusalén. Nos vamos a ir a Jerusalén porque en el templo hay algo muy interesante. Dice que la ciudad de David,
que era la Jerusalén bíblica, está ubicada en un estrecho y bajo espolón al sur del monte del templo y la ciudad vieja de hoy. Dice por acá, la ciudad de David fue construida sobre una colina de piedra caliza dura en la que el agua subterránea creaba nuevas kársticas. El manantial de Gihón, la única fuente de agua de la ciudad, surge en el valle de Kidrón, al este de la ciudad de David. Se menciona muchas veces en la Biblia. Entonces la ciudad de David recibe agua subterránea. ¿Será ese el interés que no nos quieren decir? Acaparar los recursos lo más que se pueda en este momento, porque se vendrán tiempos difíciles en el sentido que el gran mínimo solar cambiará un montón de lugares y el acaparar el recurso hídrico será muy importante para muchos gobiernos. Yo creo que por ahí anda la agenda. Después, más adelante, está esto que se llama el túnel de Ezequías. Es el último y más impresionante de los sistemas de agua construidos en la ciudad de David. Aunque su existencia se conoció hace cientos de años, su investigación sistemática se emprendió solo en el siglo pasado. Ese señor Vincent realizó la limpieza del túnel, el estudio minucioso y el mapeo entre 1909 y 1911, años antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Será que ahí se dieron cuenta que había una gran oportunidad de acaparar recursos? Bueno, nos habla aquí que el túnel fue excavado de la roca debajo de la ciudad de David en un curso de forma de S. La línea recta, la distancia del manantial de Gihón hasta el estanque de Siloam es de solamente 325 metros. Pero lo más importante que les quiero comentar de esto, dice por acá, desde que se retiraron los escombros que bloqueaban el pozo de Warren, ha estado abierto a los visitantes. También se puede atravesar el túnel de Ezequías, caminando por el agua que fluye en él hasta el estanque de Siloé. El sistema de ejes de Warren fue aprobado y examinado por la expedición. Y Shiloh, a la ciudad de David, vean la fecha acá, 1978-1985, en nombre de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Sociedad de Exploración de Israel y la Fundación de Jerusalén. Bajo sus auspicios, ese señor Gill realizó un estudio hidrológico del sistema de agua y que han realizado nuevas excavaciones desde 1995 en nombre de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Entonces, después de que el Estado de Israel es creado, parece que hay una agenda muy intensa de seguir explorando las partes subterráneas de la ciudad de Jerusalén y con la conexión de aguas subterráneas como lo leímos acá. Entonces, queríamos presentarles toda esta información porque nos parece que se han usado templos de varias religiones para encubrir el recurso hídrico, en este caso aguas subterráneas, muy conectadas a los acuíferos, que van a jugar un papel predominante en los años por venir. Así es que si tienen algún comentario a esta presentación, me encantaría escucharlos, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.